¡Yepa! Buenas a todos, chavales. Aquí Herbie con una voz un poco ronca y tal, pero bueno, gajes del oficio y cosas del directo. ¿Qué pasa, Cero, tío? Bueno, pues nada, vamos a darle caña al jueves de ATV y a ver qué nos cuentan. Vamos allá. Hello and welcome to another episode of Around the Verse. I'm Eric Kyron Davis. And I'm Sean Tracy. Vale, Today, saludan como we'll siempre. get updates on character animations and continue our exploration of the developing flight model with looks at improvements to ship AI and audio. But first, let's check out a recent ship-centric community skirmish. Our community continually pushes the envelope on showing Star Citizen's potential, and Rexzilla recently put together one such example with this 42-person Gladius battle. It's really cool stuff. Rollo, están hablando rollo de la comunidad, de que han puesto ahí 42 gladios a volar y tal, y que están super excited por lo que hace la gente de la comunidad y tal. So I guess we can all just pack up and go home now, Yeah. because you know they're gonna put together these really exciting things. And coming from a modding background myself, I really love the fact that the community kind of sets up some really exciting events for themselves.
and it gives us tons of ideas. Yeah. Is that And by us, Está elogiando un poco a la comunidad porque gracias a estos eventos le da toneladas de ideas, ¿no? Les dan toneladas de ideas a los desarrolladores para hacer cositas. Yeah, we could probably have put that many ships together, I think, in earlier releases, but whether or not that would have been still really playable, or whether you would have had rubber banding things going on, just having that many entities right in vicinity of each other and doing, you know, the formation flying around the different hills and things like that, that would have been a lot harder to do in early releases. But now that we've been able to kind of knock down some of these performance hurdles, I think we've been able to... Dice que antaño sería imposible hacer esto, pero que en la actualidad que está todo más... que está todo más pulidito y que gracias a eso pues ya se pueden hacer eventos de ese estilo, ¿vale? Así que, joder, Nalidana, tío, qué cabrón. Vale, vamos a seguir. Different aspects of the new flight model in development. That's right, and soon players will get to begin their training in this improved flight experience. But did you know our AI pilots have to be retrained to its specifications as well? Oh, here's Andre Becker with more. Vale, han dicho que el modelo de vuelo estará estará pronto. Hay que tener cuidado con eso, ya sabemos lo que es el pronto. Y que podemos empezar el entrenamiento rápido, así que quién sabe. Huele a Evocati. Lo que estaban diciendo también es que la IA también tendrá que aprender a volar de esta nueva manera. Así que vamos a ver qué nos cuentan. The last few months, the Ship AI department has focused on two primary topics. The first one was porting all the existing behaviors for ships into IFCS 2.0. When the IFCS systems... Dice que el equipo ha estado trabajando en trasladar lo que es la antigua forma de volar de la IA al nuevo sistema de IFCS 2.0, que es lo que incluye pues el nuevo modelo de vuelo. Todo eso, vamos a ver qué nos cuenta. Switched from 1.0 to port 2.0, it changed how you request certain movements from the ships. It doesn't matter if that's a player or if that's the AI, but for the player, that's mostly está comentando que that do the controls, but for the AI, it is on us. So está comentando que debido al nuevo sistema de vuelo cambia la forma en la que tú pides el movimiento o el comportamiento de la nave para ir de un punto a otro, ¿no? Cambia la forma incluso de que también pues la IA lo hace y nosotros también. When an AI ship decides to fly from A to B, it requests different kinds of things from the IFCS. So we had to change the way it phrases those requests in order to get to the point it wants to go to. There were two aspects to this. The first one was the code side, so things like fly to a position or take off or defend an area needed to be converted under the hood to use new type of interface that IFCS. Está hablando de lo mismo, dice que bueno, que de una nave cuando va de un punto a otro, que eso tiene que ser reconvertido under the hood, debajo de la capa, ¿no? Y bueno, pues sin más. The other part was on the balancing side. Since the combat is now a lot more momentum driven, the parameters had to be tweaked so the ships behave properly. The other big topic was... Vale, pues está comentando también que una parte sería el código y otra parte sería el balanceo. Y habla sobre que una de las cosas que habrá ahora más será el tema del momentum ese que hablan. Vamos a ver qué más nos cuentan. Gunships. Since we were touching the gunship behavior anyway, we decided to give this a makeover for 3.5. So gunships for us are ships that are heavier than the average fighter, and the pretty major part of the damage is coming from turrets. Dice que está hablando sobre las gunships, sobre las cañoneras, las naves cañoneras, y está comentando que las gunships son más pesadas para ellos, ¿no? Que un caza pesado, o sea, que un caza normal y corriente, y que gran parte de su daño se basa en el daño de torretas. So there were several goals for us. The first one was we want them to behave in a pretty realistic manner, and we also want them to play quite differently from fighters. Dice que tiene varias metas a las que quieren llegar, y bueno, que dice que quiere que se comporten de forma diferente a la manera en la que quiere que se comporte de manera diferente a la manera en la que lo hace un fighter tradicional, caza tradicional. And it was also important to us that they play to their strengths. So new behavior.
Y también es importante para ellos que a la forma de jugar que lo hagan potenciando sus puntos fuertes. Lo que comentaba de las torretas, pues a ver qué nos dice. That they are going to circle the target at a medium distance, roughly 400 meters. That's enough to see them clearly, and it's close enough for them to hit reliably, but it's still far enough that you can't easily get on their tails. And then they will try to bring the maximum number of turrets to bear on that target. And some of the time, for variety's sake, they will also do a frontal assault run, and they will use their front-facing weapons and also missiles. Vale. Lo que está diciendo es que tratará de comportarse de tal manera que te rodeen en círculos y de esa manera pues puedan enfocar el mayor número de torretas posibles hacia el objetivo. Que aun a pesar de todo esto también estarán buscando cola, a pesar de ser una nave así todo tocha y tal, que buscar cola. Y también que pues también tendrán a alejarse y a disparar con los cañones principales y utilizar los misiles para hacer ese tipo de maniobra. O sea que simplemente tratarán de mantener una distancia lo suficientemente razonable como para aprovechar bien la potencia de fuego de las torres. Ver bien al objetivo y eso. Fighting a gunship, the critical importance is that he gets into the gunship's blind spot to make sure he's outside of all the firing arcs. Whereas if he's fighting against a fighter, it's more important to stay on the fighter's tail because the fighter's weapons Está hablando de que facing... está hablando otra vez de que para la gunship es importante que se centre, si está luchando contra un caza, que la gunship intente ponerse en la cola del caza, pues por lo que está diciendo que el caza mayormente lo que tiene es potencia de fuego en el morro. Entonces si te pones en la cola pues no te pega. So he has to stay on the tail, which is quite difficult since fighters are very agile. But for Espera un segundo que se me ha ido el sonido. Sorry chicos. Because fighters' weapons are usually all facing forwards. Ahora. So he has to stay on the tail, which is quite difficult since fighters are very agile. But for the gunship, the tail could very well be a very dangerous spot to be in if it has rare turrets. En el caso de que tú te quieras poner en la cola de una gunship, que puede ser un lugar realmente peligroso para estar, pues puede ser que esa gunship tenga torres traseras. Cuenta más. On the fighter side, we want to focus on two main things. The very first task we'll do for this is to make them more fun to shoot at after an attack run. So once they're done attacking you and they are breaking away, we want to give the player more opportunity to get onto their tail, to chase them. And chasing them will become progressively harder the longer you are on the tail. And if you decide to shoot them and you actually manage to get some hits in, they will try to become more and more aggressive with their efforts to shake you off. Está comentando que una de las cosas que se va a hacer es que cuando tú entables combate con un caza, ¿no? Con una nave, que va a haber, como digamos, una tendencia, ¿no? A tratar de buscar la cola de la otra nave y que a medida que vayamos estando en la cola y pase el tiempo habrá una dificultad progresiva. Entonces, a medida que estemos más tiempo en la cola nos resultará más difícil entrar en la cola, volviéndose el objetivo al que le estemos siguiendo la cola más agresivo, intentando sacudirnos, o sea, intentando sacarnos fuera de la trayectoria de su cola. So they will present themselves to some degree for you to get hits in, but you will have to work for it. So to sum it all up. A ver, un momentito que dijo, bueno, básicamente ha dicho que para tú permanecer en la cola de una nave, que con el tiempo pues que te lo tendrás que currar un poco, o sea, que no será en plan de venga, fiesta y ya está. Lo cual está bien. Gunships are a lot more dangerous than before, and they take a lot more brains to beat. Fighters are gonna be a lot more agile and momentum driven under IFCS 2.0 and will enable good players to get into their tail and get Hollywood-style moments out of it, and we can't wait for the backers to get their hands on it. Vale, está hablando de que el derribar a naves, a las gunships, a las cañoneras, requerirá que le des un poco más al coco, ¿no? Que utilices el cerebro y que los combates con naves con cazas pequeñas se volverán más espectaculares, rollo poniendo ese momentum de yendo pues buscando la cola y tal, y que serán más ágiles. Está hablando un poquito así de eso. Y que dice que no puede esperar a que, o sea, que está deseando que los jugadores le pongan las manos encima.
Along with controls and systems, the entire ship audio experience is being overhauled as part of the new flight model. Let's go to the audio team for more. We've been looking to rework the ship audio engine for quite a while now, as the system that we had, while it was great at the time, hasn't really scaled with the game, and it doesn't take advantage of some of our features such as automatic inheritance inside DataForge. It's quite restrictive as a sound designer as well, because we could only place sounds on the thrusters and not anywhere we wanted to on the ship. So with this new system, the players will see much more positional detail and accuracy in where the sounds are on the ship, as well as allowing us to bring in the audio vibration component and the environment feedback component to give the players even more feedback on what their ship's doing and the state it's in. Está hablando de que hasta ahora las opciones de sonido que tenían en la nave que eran bastante limitadas, que solo podían tocar los sonidos en los impulsores, prácticamente, ¿no? Entonces que de esta manera que lo que están haciendo es incluir un sistema de vibraciones para poder poner más sonidos en la nave y de esa manera poder dar un feedback de lo que está sucediendo en la nave mediante los sonidos, que el piloto se entere, ¿no?, de lo que está ocurriendo escuchando lo que pasa en la nave, poniendo así pues más puntos por toda la nave de sonido, no solo los impulsores como hasta ahora. Vamos a ver cómo está quedando el asunto. So this is the Gladius after being set up with the new audio systems. In the new system we can place emitters that represent the movement of the ship anywhere on the ship itself, rather than being restricted to the thrusters themselves as in the old system. This is useful for properly placing the sounds of additional systems that would produce sound when the ship is moving. All of these sounds are modulated by different parameters coming from the IFCS, so spreading the emitters throughout the ship in a lore-friendly way like this results in a much more dynamic and believable ship soundscape. Está diciendo que ahora el movimiento de la nave se reproducirá desde más partes, desde más focos de la nave, no solo desde los impulsores. Y eso dará una sensación más realista de lo que es el estar en la nave, ¿no? Escuchar eso. While this has benefits for stereo speaker users, people playing with headphones or surround sound systems should hear massive increases in positional believability and detail. Dice que esto es importante, que los jugadores que usemos cascos que notarán una gran mejoría en el sistema de posicionamiento de audio, ¿no?, y de todo, que eso notaremos cómo nos envuelve el sonido, ¿no?, con las nuevas cosas que han puesto. Because of the more advanced audio features in the new ship audio system, we can also modulate the sounds of ships over long journeys to represent the sound of the ship settling into a certain cruise speed. Dice que lo que van a hacer con el audio, si no he escuchado mal, es que el sonido ahora permitirá representar a las naves en una determinada velocidad, o sea, cuando vayan a una determinada velocidad, que el sonido pues será diferente, ¿no? Vamos a ver cómo es el... So because of the improvements to the thruster audio system, we now actually have sounds on the maneuvering thrusters and the retro thrusters on most ships, which we used to avoid as we didn't have the audio features to properly work with the IFCS thrust output, which tended to be quite spiky, which is not very useful for audio. So now if we line the ship up with Daemar, we can hear these working. We've also added thrust and afterburner one-shot sounds to the thrusters, rather than just using loops. This really helps to sell the power and the weight of the ship during large accelerations. Dice que una de las cosas que han metido es esa explosión que habéis escuchado ahí. Que esa explosión lo que es cuando utilizan el afterburner, ¿vale? Cuando le meten un afterburner, que ahora hará como ese sonido de disparo. Y luego pues para indicar, ¿no?, que estás utilizando el afterburner. La verdad es que es bastante guapo el sonido. Tenéis el afterburner sonando. Now, if we enter the atmosphere of Daemar, we'll be able to hear the vibration audio and environment feedback audio components working. The vibration audio component works by calculating the physical force acting on the ship at the vibration points that we place. Dice que ahora cuando entremos en la atmósfera, mediante el nuevo sistema, el vibration system, que le llaman de sonido, ¿no?, sistema de vibración de sonido, pues lo que harán es que ahora cuando entren en la atmósfera notarás como, o sea, a través de las
sensaciones físicas que sucederán entrar en la atmósfera, pues tienen como puntos repartidos puestos por ellos, ¿no? En la nave. Y de esa manera podrán transmitir esa sensación de entrar en atmósfera, ¿no? De lo que hablaban antes de que ahora pueden posicionar el sonido en lugares diferentes de la nave, no solo los impulsores. Entonces a partir de ahí pues pueden dar esa sensación de que entramos en un sitio y hay una colisión con algo, ¿no? Con el aire o con lo que sea, ¿no? These will react to weapons fire, impacts, collisions, thruster force, explosions, and so on. Me dice que esto afectará pues a disparos, al sistema de armas, a las explosiones, a los impulsores, a todo, ¿no? Entonces pues eso, es como... Es una pasada por lo que estoy escuchando, vamos. One of the main causes of strain on the ship is atmospheric entry and atmospheric flight. So as the drag acting on the ship increases, so too does the physical force at these points. So they trigger vibration sounds. These will be more intense as the atmosphere is slowing us down and will settle down as we reach a suitable speed for the atmospheric density. Están hablando de que a medida que la presencia de la atmósfera sea mayor, se notarán, o sea, pues también tendrá una mayor presencia en el sonido y tal, y pues notaremos como que la vibración es más fuerte y eso es representado en sonido por las diferentes partes de la nave. Si os ponéis los cascos, bueno, luego lo podéis rever si queréis, o si mismo en el activo directamente, si os ponéis unos auriculares notaréis como, pues es lo que decía, ¿no? De soniditos alrededor y tal, está bastante chulo. For developers, the new systems offer a lot of advantages, and it's mainly down to iteration time. So it now takes about roughly a minute for the initial audio setup of a new ship, which is extremely fast. And all the time that we save by that, we can just put into, well, details, right? Into detail work and focus on the really nice, cool things in the game. Dice que ahora mismo, gracias al nuevo sistema de audio que han implementado, el poner el audio base en una nave nueva, lo que, o sea, le lleva como cosa de un minuto más o menos, que han reducido los tiempos una barbaridad, y todo ese tiempo sobrante, pues que lo van a poder utilizar para detallar, para poner detalles. Now, let's shift gears and check in with, Steve Bender for some animation updates. Take it away, Bender. For animation, 2019 is not just about putting in new features, right? 2019 is a focus on taking the features that we have in game right now, polishing them up, and making them AAA quality, shippable things that are competitive against any other game on the market. Están diciendo una cosa ahí bastante interesante, la verdad. Dicen que, bueno, que para el 2019, es decir, el 2019, este va a ser un año importante para los diseñadores, ¿no? de movimiento y tal, porque lo que tienen que hacer es pillar todos los movimientos que tienen hasta ahora y pulirlos hasta el punto de que se considere que estén a la altura de un AAA para poder competir con el resto de juegos en el mercado. When we're dealing with feature development, we often get to a point on some of these things where it works, but it's not really shippable. It's something that, while you may be able to say pick up a box, there's all sorts of bugs with it, right? Glitches, things popping, moving around and stuff like that. And dice que han llegado a un punto en que, pues eso, que no estaban a gusto con lo que estaban haciendo, pues porque cuando coges una caja, pues hay cantidad de historias como el pop, glitches, cosas que no encajan, ¿no? To that extent, we have a couple guys who are focusing on closing down those sorts of pickups, picking up the boxes.
how all of the pops and the things that happen right now when you try and do that, we're getting rid of all those glitches so that the team can then lock that down and move on to whatever the next important feature is. Dice que tienen un par de señores ahí con bigote que están ahí cogiendo cajas. Bueno, dicen que tienen 2 tíos ahí cogiendo cajas todo el día para intentar pulir esos fallos y así el equipo pueda cerrar lo que es esa parte y moverse al siguiente aspecto importante que tengan que tratar. In vaulting and mantling, so we want to make sure that the player is able to freely move throughout the level. He's able to run, walk, run, jump, vault over objects, jump over vault objects, climb up on them, and things like that. Now, with how vaulting has worked before in the game. Bueno, están diciendo. La verdad es que esto es un poco. Voy a intentar traducir para que se me entienda, pero no sé cuál es la palabra, ¿no? Lo de Bolt, lo que está diciendo de Bolt, ¿vale? Lo de Bolt es, para que os hagáis una idea, si tú pillas una pértiga, o la gente que hace parkour, por ejemplo, que está saltando el muro, cuando apoya el pie en el muro y tal, eso es hacer un Bolt. Entonces, vamos a decir que es rebasar. Entonces dice que lo que quiere hacer, lo que quieren tratar de conseguir es que dar una cierta sensación de libertad de movimiento al personaje, pues que pueda saltar, que pueda correr y que pueda rebasar objetos. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. When the character would come towards an object and he would execute a vault, if he was too close, it would kind of warp him backwards and then have him go like this. Una de las cosas que nos pasa ahora, efectivamente, es que digamos que parece que la mecánica de vault, la mecánica de rebasar un obstáculo, como que está prediseñada. O da la sensación, cuando juegas y tal y ves que te colocas muy cerca, pues como que hace un paso hacia atrás para ponerse en la posición original que ellos tienen diseñado y hace el movimiento. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en las animaciones de escalera de subirse a las naves. Si nosotros le damos a interactuar para subir una escalera a las naves, de repente nos alejamos un poco y pues la animación se hace igual desde el punto donde tal, no hace toda la animación, todo el recorrido hasta llegar al sitio. Y de hecho, debido a esto, que bueno, que esto no lo están contando aquí, pero lo cuento yo, debido a esto, la freelancer ha matado a mucha gente. Vamos a ver qué nos cuenta. Whereas near vaulting allows us to actually have assets which are related to when he's close enough, right? So he's not running necessarily towards it, but he's close enough and he's going over. And the style of those animations is different than the sort of like a sliding style over or something like that. Dice que además lo que están... Bueno, es una forma... Mira. Vale, lo que están diciendo es que dependiendo de cómo de cerca estés, pues parece que vas a hacer un movimiento determinado, ¿no? De que dependerá de si estás corriendo o no. Entonces dirá que habrá una diferencia de lo que es realizar un bolt, un rebasar un objeto, o sea, un obstáculo, a deslizarse sobre él, que es lo que vimos que hacía apoyándose con una mano, ¿no? y apoyándose con el pie, que lo hacía por aquí. Vamos a ver. Ahí está, eso es con la mano y luego el otro es con el pie. Entonces, ellos están contando que va a haber diferencias en eso. Entonces yo lo que pienso, así quizás, es que esto lo han hecho porque precisamente porque si hay dos distancias diferentes o dos formas diferentes, se evitarán ese bug, ¿no? Que hablábamos de que vaya para atrás. Pero bueno, no sé si es así o... Pero bueno, han dicho eso, que habrá diferentes estilos de rebasar. Important from both an animation standpoint and an efficiency standpoint. So the ship sequencing idea allows us to now create enters, exits, and the control situations and frees up art to be able to mix and match those. So the animation team is working closely with tech art to be able to set these things up, to be able to get the enter working smoothly with now he gets into the seat, and then from there he chooses which control system he goes to, and same thing in the exit. As I was playing the game last year, and lo que está hablando un poco es de que bueno, que han tratado de ponerse, o sea, que se pone en contacto con el equipo técnico de las naves, supongo, para tratar de buscar una animación que sea eficiente.
pero sin perder esa suavidad. Pues eso, no que pase como en algunos juegos que le das ahí a la F y entras en el vehículo en plan pop, ¿sabes? O sea, tiene que haber un poco de rollito por el medio. With a lot of community members. We have a lot of community members that are hard of hearing or maybe deaf, and they don't interact with the game in the same way that someone who hears voice would do so. So we engaged one of our community members to work with us on coming up with a series of emotes for American Sign Language. Hostia. Bueno, lo que está diciendo es que en Star Citizen hay una comunidad, pues que es sorda, que no oye, básicamente. Entonces dice que están desarrollando un sistema de señas basado en el sistema americano de señas. Entonces vamos a ver que nos enseñan. So that our community members who are hearing impaired can actually interact and role play in the world like how they would want to be doing so. One of the really neat things that happened this morning is Brian Brewer, our animation lead in Austin, called me up and said, hey, you want to see something really cool? And I was like, all right, what do you got? And he showed me the characters actually playing the American Sign Language videos. And I said, you really want to see someone smile? You need to send it to one of our developers who's hearing impaired and just, show him this, because we've talked about it. I've talked to him about it, and he was like super excited about this being in the game. And básicamente dice que se juntó con el tipo de animaciones y tal, y dice, ¿quieres ver algo que te traiga una... O sea, ¿quieres ver algo increíble y tal? Mírate esto, tal. Empezaron a verlo y parece que dice... que le dijo, si quieres ver a alguien sonreír y tal por ver esto, pues envíaselo a tal fulano, ¿no? Que se lo ha enviado a un fulano y tal. Sure enough, Brian called him, and they looked at the video together, and he was like, I know exactly what this guy is saying. So I think that was really exciting. I'm really happy for the community to have this opportunity to be able to role play and to express themselves in the way that they see fit, and that perhaps more is related to them. Adding the American Sign Language is pretty. Bueno, pues básicamente es eso lo que han dicho, que han desarrollado esto y que están bastante... O sea, como agradecidos no es la palabra. Están bastante encantados con el resultado que han obtenido, ¿no? Awesome, and the team wants to add facial animations for emotes, so those will be really cool when they're complete. And that does it for us. Bueno, dice que el equipo estará añadiendo emotes para hacer ese tipo de lenguajes, ¿no? Y que serán muy guays cuando estén completados. This week, so remember, tomorrow's the last day to enter the Tumbril Cyclone commercial contest, so get your submissions in. Thanks to our subscribers for sponsoring all our shows. And thanks to all of our backers for supporting Star Citizen's development. So until next time, we'll see you around the verse. Vale, pues lo que estaban diciendo es que todavía está abierto el concurso ¿cómo se llama, coño? De la publicidad, de hacer un vídeo publicitario del Hearthstone, coño. Del Cyclone, maldita sea. Y que bueno, que todavía está abierto el concurso y tal. Vamos a leer los comentarios, a ver si queréis comentar algo de lo que han dicho en el Around the Verse. A ver... Dicen Alidano, la IA, el tipo de nave y actuará en consecuencia. La IA reconocerá el tipo de nave y actuará en consecuencia. Pues parece ser que sí. O sea, parece ser que... No es que la IA reconozca el tipo de nave, es que según la nave que sea, de momento han dicho que si tú vas a pegar un caza se comportará de diferente manera, y si tú vas a pegar una gunship, esta se comportará de diferente manera, utilizando sus fortalezas. Es decir, tienes que... O sea, pues imagino que el caza lo que intentará es buscarte la cola. La gunship también intentará buscar la cola, pero en menor medida. Y se centrará también en hacer movimientos circulares para tratar de aprovechar lo que han dicho, ¿no? El daño de las torretas. Y nada, parece que no
que no tenéis más preguntillas. Así que vamos a dejar el directito de hoy. Espero que os haya gustado el tema de la round de Verse. Y nos vemos mañana para el reverse de Verse, que lo intentaré hacer en vivo para verlo juntos y bueno, pues tratar de traducir en la medida de lo posible. No soy bilingüe nativo, pero hago lo que puedo. Y, y nada, pues a ver si también una de las cosas que intentaré, si queréis, es que si veo que por el chat de aquí hacéis una pregunta interesante o tal, pues trataré de transmitírsela a ellos en el directo y bueno, pues así tratar de interactuar un poco, eh, pues que podamos interactuar con ellos, ¿no? Y nada, eso es todo. Gracias un montón por el apoyo que me dais y nos vemos mañana, chicos. Hasta luego.